Epa, ¿qué pasa? ¿Cómo va eso? Tenéis que disculpar que se me quedó sin batería, sin almacenamiento el móvil. Es un suplicio. Voy a comprarme una cámara para hacer esto de una manera un poco más seria, porque no puede ser. El vídeo anterior es de 18 minutos, entonces nada, lo marcaré en el título, porque es la muerte. Cuando pasa esto es terrible. Y en 3 vídeos se me llena el móvil teniendo un 40% de espacio libre, se me llena igual y no hay manera. Nada, decía que estos Move Fanatic complicadísimos, que estos dos Stanley Mint son casi imposibles de encontrar, y luego los Vindicate se están poniendo muy jodidos también. Es curioso que hay cartas como que tienen altibajos. Hay meses que hay una sequía brutal en un tipo de carta, pero luego acaban como volviendo, ¿no? Voy a poner esto aquí, a ver qué tal se comportan. Y nada, vamos a seguir. Guardamos esto por aquí, apilamos acá. A ver si hago así. Podéis tener un poquito más de ángulo, así, al chumbo. Y vamos con el siguiente package. Vamos a guardar estas por un lado, por ahí. Luego haré un vídeo de recopilación de todo, pero bueno, de momento vamos a continuar la movida así. Y vamos a seguir avanzando, seguir abriendo. Vaya, hay cosillas. Aquí se ven cosillas. Es la tienda esta. La tienda terrible. Supongo que es por el tema este del flat rate, ¿no?, que tienen ellos. Que es rollo envío por correos, paquetes planos. No pueden en caja, igual ya se les sube los gastos de envío. Lo que no sé es cómo hacen para meterlo aquí dentro. O sea, yo no me lo explico. No, pues nada, hay que utilizar por la brava. Hay que ir por la brava. Y ahora vamos a este lado también. Me vaya Cristo. Pegarlo por ahí. Tendré que despegarlo del suelo, seguramente. Millones de celos por todas partes. Hay que comprar acciones de celos. Sobre todo si es jugador de Magic. ¿Qué está pasando aquí? Esta bolsa está bastante guapa, ¿eh? Bolsa Stanley Mint con cierre grueso, 4 líneas y margen de seguridad en la apertura. Vale, vamos a quitar esto aquí. Y esto no sé qué es, me recuerda a Faithless Looting. Muy divertidos los drafts de esta ampliación, por cierto. Vamos a seguir abriendo otra vez. A ver qué hay por aquí. Estoy ansioso de saberlo. No sé por qué me da que han de ser cartas nuevas todo. Por el relleno, sobre todo por el relleno. Ah, pues no. ¡Buah! No me acordaba ya de haber pillado tantos. La croma. Y el bichito este, seguro que este no lo conocéis. Es un bicho bien curioso. Por 2, un 2-2. Que cuando tienes todas tus tierras giradas, gana Velo. Velo era no target. Entonces tú le puedes poner encantamientos, le puedes poner mierdas, que cuando se resuelvan el bicho se queda encantado, pero luego no le pueden tirar historias para matártelo. Bicho curioso, bicho muy curioso para ponerle capas de armadillo y cosas por el estilo. Si lo puedes defender con algún counter o alguna chechenada, puedes llegar a hacer cosas bastante perras. A ver,
Relleno. ¡Oh! Grandiosos. Vale, veo que este paquetito viene cargadito. ¡Oh! Estos se vienen con papi. Mira para ahí otra tortuga de estas. Vale, luego ya creo que son comunadas. Ah, este me peina también bastante los ojos. Que es que este es un bicho que mola mucho, porque cuando lo juegas, creo, te buscas los otros tres y te lo pones en la mano. Es un bicho muy curioso, muy curioso. Para jugar con la... Yo lo pensé en jugar con Scroll Rack, y lo bajas y pones los otros en el top y estás barajando todo el rato. Bueno, igual es un poco mierda, ¿no? La idea, pero... La idea es esa. Buah, qué chulos son. Estos sí que cunden, ¿eh? Buah, brutal. Y este es un bicho también curioso. Rompe tierra pagando el kicker. Por 5-1-4 rompe tierra cuando entra en juego. Bicho curioso, curioso. Estos se vienen con papi. Papi chulo, el más papi y el más chulo. Y la tortuguita esta... Uf, es que está de sobre, completamente de sobre. No le salen mucho los colores, lo cual es bastante sorprendente, pero bueno. Ahí está. Venga, vamos a seguir, que esto se pone cada vez más caliente. Joder, las bolsas de mierda que usan estos, chaval. Son bolsas de un uso, es como los mensajes del Inspector Gadget. En el momento en el que lo lees, se autodestruirá en 1 minuto, ¿no? Era. Creo que era 1 minuto. O en 10 segundos, ¿cuánto era? Esto supongo que es relleno asqueroso. Buah, este bicho era bastante porculero. Por 2 lo ponías del cementerio al juego. Era muy, muy porculero. Y entraba en girado, si mal no recuerdo. Buah, más de estos. Esto no me acuerdo qué hacía. Es del típico de profecía de que el otro jugador también lo puede jugar pagando 2, o se contrarresta, o hace lo que hace a menos que el jugador pague 2. Yo lo digo, puede ser cartas interesantes, porque en ciertas barajas que atacan mucho al maná, se pueden llegar a hacer cosas muy, muy curiosas, muy curiosas. No suelo fallar, o sea, tengo que ponerme una flor ahí de que varias cartas que había comentado, dije, joder, esto es una carta curiosa, igual en algún momento se revaloriza. Pues eso me ha pasado varias veces ya. Supongo que le pasa a todo el mundo, pero cuando pasa, pues es como mierda, tendría que haber comprado más cuando no lo hice. Vale, esto tenemos el Manowar, para el papi, el arcángel, mirad qué maravilla. Bien moreno, cómo pega. 5-5, vuela, y qué ponía, no se gira, ¿no? Al atacar. Y aquí Quinton Hoover, menudo artista el pavo. La tengo también de Legends y, bueno, os lo digo ya que preguntáis, os lo digo. Y cómo cambia la tonalidad y todo de la ilustración y del marco de la carta, mucho más chulo. Tenemos unos Felonscain y aquí un druida rompe encantamientos. Druida que no elfo, no nos confundamos. Joder, mola bastante, ¿eh? Lo único malo es que están en estas fundas de un uso que no me cunden tanto. Pero bueno, me está molando lo que está llegando por aquí. Estas comunadas foils son muy divertidas. Blinding Angel, Erradicar, los Bottomless Pit, que estos se van a pirar para mi colección porque los que tengo están jodidamente destruidos. O sea que están un poco descentrados. Creo que voy a pillar estos 3. Se vienen con Puni, Papá Puni, el Puni Papa. Y queda el último montoncito. Bueno, luego tenemos ahí... Hostia, tío. Estos los hacen a mal gusto, ¿eh? A ver, vamos a meterle la herramienta por un lado. Yo creo que esto es relleno. Esto que tiene aquí. Joder, que corta menos el cúter este, ¿eh? Tengo que meterle ahí... Pues no tiene tanto uso porque corte tan jodidamente mal. Bueno. Vale, fuera por ahí.
fuera por allá. Buah, esto es una carta que me pareció súper curiosa, súper curiosa. Seguro que no la conocéis, porque no la conocía ni yo. No sé hasta qué punto será jugable, pero lo que os decía, yo las cartas que creo que podrían llegar a ser jugables, yo le meto mano. Yo les meto mano. Esto es por 5. Hace un daño al jugador. Es como un corromper, pero con tierras básicas. Sí, número de tierras básicas, creo que era así. Entonces, bueno, le puedes mandar un buen castañazo a la face. Y luego aquí tenemos el pueblo este, que no sé qué hacía, pero lo tenían barato y dije yo, buah, es que está mint esto. ¿Cómo coño? ¿Sabe Dios cuántos años tenían estos notas, estas cartas ahí sentadas? Buah, hasta que vino el Puni a meterle mano, chaval. Buah, tienen estas dos, Foil Cut Line y esta no. Esta tiene algún toquecillo por ahí. Buah, brutal. Uf, menudo palé de foil. Dios, esto es que jamás me cansaré de verlo. Hay un sábado noche que esté un poco triste, cojo, abro la caja de foils, me doy un paseo por todas ellas y estoy listo para ir de fiesta después. Vale, aquí tenemos un top loader, o sea que aquí debe haber algo de chumbete. Vamos con calma. Ahí es cuando Ertai no, hombre, siempre me equivoco, Jace se pone a temblar. Vamos con cuidado, Jace. Concentración máxima, silencio absoluto, silencio en el público, como decían en el juego de la oca. Silencio del público, por favor, requiere concentración. Buah, qué bueno, qué gran programa era ese. Bueno, espero no haberla liado ahí. Vamos a verla por el otro lado. Qué desgracia, de empaquetado. Eso ahí. El cúter siempre corta lo más blando. Siempre. Sin excepción. Esta última vez en Japón no fui a la tienda de estos. Pero si les veo allí empaquetar los pedidos de internet con el plástico, igual salto por encima de la barra y me vuelvo loco. Me vuelvo ahí ansia de sangre. Vale, un par de brain freeze más. Vale, estas hay poquitos, los nantucos. Estos también hay pocos. Las costas, hubo una sequía ahí enorme. Ya no es costa, es yermo de Yavimaya, porque está sequísimo el abastecimiento de ellos. Vamos a seguir. Vamos a abrir una y otra vez. Vale, bien. Vamos ahí que salga para afuera, como si fuese la cabezota. Notas mentales. Bueno, esto es un... ¡Oh! Esto sí que es una reliquia, chavales. Parad el vídeo ahora mismo. Parad el vídeo. He ido a ver cuántos hay de estos en Europa. De estos. De hecho, creo que me voy a separar 4 para mí porque yo no sé cuándo va a haber más. Esto está increíblemente descentrado. O sea que estos... Este creo que va a ser el que... Este se va para aquí y esto para acá. Increíble. A ver si hay alguno más. No creo, porque este es un pedido de una misma tienda. Y me parecen muchos ya. Los encontré y casi creo que este pedido que tenemos aquí, creo que lo hice por esos de ahí. Porque la dificultad de encontrarlos es que no os hacéis una idea. Es loquísimo. Oh, acumulado, grandioso. Sexum, sí, hay cositas. Vamos a ver este de aquí. O sea, para que veáis las que separo. O sea, que no es ninguna broma. Para que veáis ahí el peso de un Fanatic de estos.
Esto es una A, o sea que tiene que estar impoluto. Wow, esto sí que es difícil de ver. Está impoluto. Puah. Pues no sé por cuántos irán, pero baratos no, ya os lo digo. Un poco tocadete, pero bien. Y ahora vamos a ver el acumulado. Aquí se me doblan a lo loco y esta está bastante recta. Igual hago un cambio. Tiene aquí una mordida. ¿Por qué pasa esto? Tengo ya varias foil de Nemesis azules que tienen... Perdonad. Que tienen así, este mordisquito aquí. No sé por qué pasa eso. Yo no sé por qué pasa. Pero pasa. Y no mola, porque es foil y porque es japo. Lo puse fuera. Lo dije en alto, lo pensé en alto. Uf, 3 más de estos. Unas vetas de cristal. Cristalin... ¿Cómo era? Beta cristalina, no me acuerdo ya. Crystal Vein, eso es. Vamos a pillar estos. Fua, pillé unas cuantas, Fua, qué fucking gloria, chavales. Y ahora vamos a la del top loader. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Carajo! Está todo lleno de plásticos. Qué locura. Un puente. Está en A ver si es verdad. Vale, vale, perfecto. Ah, una Volrath. Sí, señor, sí, señor. Vamos a ver qué tal está. Triple funda, como no. Triple funda y una B. B. Sí, es bastante B. Bien. Y vamos a ver este que está descentradísimo. Guau, pero es muy A. Muy A. Nice. Mirad ahí al Gerard. Recuerdo perfectamente cuando abrí esta carta. La abrí en un sobre. Yo Fortaleza es de lo que más compré. Tempestad y Fortaleza es lo que más compré. Y creo que viene justo después de Tempest. Es cuando me había dado esa super fiebre que luego se tranquilizó para volver infinitamente más fuerte años después. Recuerdo que siempre me quedaba mirando cuando era una rara curiosa. Siempre me quedaba un montón de tiempo mirando para ella, leyéndola tal y viendo si me encajaba o no me encajaba en la baraja que tenía en ese momento. Y muchas veces me tenía pasado de abrir una carta y parecerme tan buena, de replantearme el color de mi baraja y decir, ostras, pues igual, si le cambio aquí, le cambio allá y le meto esta carta, tal, ¿cómo puedo hacer para jugarla? Si tenéis hijos, metedlos a Magic. Hace que su cerebro funcione y eso siempre está bien. Ya que el colegio no lo hace, pues Magic lo hará por vosotros y por el colegio. Vale, esto vamos a ponerlo por aquí. Bueno, mira para acá. Dragon Engine, cuarta edición, borde blanco. Cuidadito, con esto. Cuidadito con esto. Hay pocos, Esos no valen mucho. Uno. Bueno, está absolutamente mint. Nice. Estos que son una aberración cerebral. Me los pidieron. Carta de 10 céntimos. Pero si te la piden, pues se consigue. Y ya está. ¡Oh! ¿En qué momento? ¿En qué momento? No me había dado cuenta de esto. Uf. Amigo. Vamos a ver. Está bastante bien. No me está dando un brillo muy atractivo ahora mismo. Vamos a meterlo en funda y esto se viene con papi. ¿Esto qué es? ¿Qué tiene ahí? Creo que es roña. Esto creo que sí que es roña. Sí. Cuando lo metemos para adentro, ya le
ya le pasaremos la esponja. ¿Y estos qué? Que estos cada vez... Uf, mamacita querida. Hostia, ¿esto en qué estado me lo habían vendido? Mi madre. Esto lo pasaron por un tocadiscos. Al Squee este. Renewed Faith. Oh, Master Astodon. Esto me lo había pedido un chaval, quería uno nada más. Uno. Pues toma. Palé de ellos. Croissant Cloud Scraper. Voy a dejar en la funda. Guau, qué guapos, Están súper chulas las foil time shifted. A la gente no le acaba de gustar demasiado. Yo creo que es porque no es primera edición. Y, joder, están de puta madre. No sé, a mí me mola un montón. Lo único que no me mola es que se doblan de una manera que cuando las sometes a calor no recupera. Y eso no me acaba de molar. Porque es una forma muy fácil de coger y recuperar una foil. Es metiéndola en calor. La metes en calor y se desdobla. Y luego la tienes que mantener en funda y en una zona seca. Tienes que tener estos sobrecitos de alcanfor o... Bueno, no sé si eran alcanfor. Son unos sobres que tienen... para secar el ambiente, ¿no? Drenan humedad. Rellenuto. Bueno, pues oye, míralos. Ahí los están. Estos deben venir de Yahoo. Muy, muy probablemente el ángel este está reventado. Sí, está reventado. Bueno. Yo tengo los míos bien guardaditos porque el ángel es un bicho que cada vez está peor. Cada vez hay menos, más gente lo quiere y eso es una combinación muy peligrosa. A ver qué está pasando aquí. Wow. Seguro que tienen un cuño especial para hacer eso. Y aquí el típico cierre. Cierre lateral incisivo posterior para despegar bien el celo. Ah, mira, este es el nombre de la tienda, si mal no recuerdo. Sí, curraron unas vainas bastante guapas. Vamos a ver qué teníamos por aquí, que ni me acuerdo ya. ¿Esto es qué? Es un descuento. Oh, unos monitos. Vale, una exploración, unas madres. Oh, los Mesmeric. Nice. Ya paso de la exploración, ¿no? Como que nadie le importa y me paran los Mesmeric. Y está ni Armint además. Y eso es porque a mí me da el mismo trabajo comprar una carta de 1 euro que comprar una carta de 20 euros, ¿no? Como puede ser esta. Y además esta está destruida. Entonces, pues... cuando encuentro algo que es poco común, me da más subidón que cuando encuentro algo más común, aunque sea más caro, ¿no? Vale, aquí tenemos esto por aquí. Y un mana short, why not, ¿no? Uah, qué cantidad de tralla, chavales. Esto me va a llevar una semana entera clasificarlo. Esto, vamos a ponerlo ahí, relleno. Ostras, una snow covered. Me la metieron de relleno y un counter de estos. Bueno, pues lo voy a regalar. La isla no, que es una snow covered, joder. Es una snow covered. La peña va muy sobrada, como para ir regalando snow covered. La gente va muy sobrada. Bueno, y aquí no sé qué habrá, pero parece que solo hay una carta. Le metieron ahí la triple pomada. Esto vamos a poner por un lado. Le metieron la triple plomada mandanguera, tío. Pues nada, pues nada, sin problema. A ver. Hay algo más, Creo que hay un par de cartas aquí. Hombre. Vale. El motivo de la compra ya sabemos lo que era, ¿no? A ver qué tal están de estado. Esto es una absoluta reliquia, como bien sabéis.
muy bien. Estoy mirando por de fuera de la cámara. Sí, este está más bien good por detrás. Tiene una pequeña doblez aquí. No sé si veis. Muy leve. Por delante casi ni se ve ya. Sí, un good y un excellent. Así, más o menos. Un good y excellent. Y una de estas que nunca sobran. Grandiosas. Vale, vamos a seguir. Venga, vamos a terminar este vídeo con este paquetito de aquí, que creo que ya abrí justo en el anterior vídeo, uno como este, y debe ser ya el último de esa tienda. Que tengo aquí otro paquete más, pero creo que ya viene de otro lado. Entonces nada, vamos a venir por aquí a abrir. Y vamos a ver, entonces, a ver qué pasa. Las típicas dobleces de los japos. Siempre lo hacen, macho, casi siempre. Desde luego en Europa no lo hacen en ninguna parte. Y aquí es bastante a menudo, bastante a menudo que la peña le aplique celo invertido. Ah, sí, me acuerdo. Esto es una compra que hice, que había un montón de cartas de portal. Comunes, algunas infrecuentes, sobre todo. De cartas que es que no había en ninguna parte. Y dije, va, pues las pillo, venga. Las cartas de Portal 1 y Portal 2 en Japo son absolutamente increíbles. Nice. Absolutamente. Y yo no sé qué meten aquí, porque siempre me quedo con la incógnita. ¿Será una carta buena? Siempre me quedo ahí todo rayado. Vamos a ver este, el último. Y ya con este vamos a finiquitar este vídeo. Así. Abrimos. Sacamos. Sí, hay muchas de portal. Cartas absolutamente injugables de portal, pero que están guapas. Venga, vamos a empezar por este. Vamos a continuar al final por el medio. Creo que aquí van mix. Sí, aquí van mix todas. Vamos a ir viendo entonces. Vamos a ir abriendo las fundas. Los esquirjes. Brutal. A ver qué más me han metido por aquí. Presencia del maestro. La versión primera edición de esta carta es la de Legends de Albert Einstein. Una carta que le regalé a mi madre hace muchísimos años. De Legends. Y porque es muy fan de Einstein, ¿no? Entonces es el motivo. Esto se viene con papi. Y ya estás para aquí. Y bueno, así nos lleva algo más de tiempo. Mordida por un perro. Sí, más bien mordida. No hay problema. Nice. A ver cuántas hay aquí. Esta es otra carta que es absolutamente injugable, pero que creo que puede llegar a cuajar en algún momento. Porque tiene ciclo y es instantáneo, negro, y básicamente remueves 3 de un cementerio. Y si no te vale, la ciclas. Entonces es una carta interesante. De hecho, esta no, esta se viene para mí. Esta good, tiene bastante de rozadura. Entonces así, y esta creo que tiene todavía más rozadura. Costaron la verdad que bastante poco. No sé cuánto habían costado. 500 yenes o así cada una. Pero bueno, están jugables, totalmente jugables. El brillo no ha menguado. Entonces todo bien. Mientras sea así, Landgrant. Así.
Y seguimos por aquí. Buah, esto no acaba nunca, chavales, como cunde. Es como si fuese Santa Claus, pero mucho más top, porque son cartas que compramos y que queremos. No son cosas que no vayamos a usar. Entonces, a ver, ¿qué hay aquí? Prometí dejarlo para el final, pero... ¡Guau! Cundiente. Pom, 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 pom. Esta la vi en una baraja de YouTube, esta carta, y dije yo, va, las voy a pillar, por si acaso. Era una del Fram, el argentino, que es buenísimo el pavo jugando, a mí me mola muchísimo. La explicación que da y cómo juega y todo, mola la hostia. Y llevaba tres o cuatro en una baraja así que era bastante rápida. Y dije yo, va, venga, los pillo. Y este es un bicho que reanima otro bicho y lo pone en juego. Y pierdes vidas igual al coste del bicho que reanima. Bueno. Usas un Astral Slide y estás reanimando bichos. O sea, no sé. Muy rápido tampoco es, pero injugable tampoco es. O sea que bueno. Tenemos las triples, que están muy buen estado. Y lo habitual es que estén reventadas. Típica carta mala de común que se juega en las barajas de gente que están empezando y juegan sin fundas, rollo. Voy a gastarme yo 6 euros en unas cartas de cartón. ¿Qué va? A pelo. Y luego, años después, 20 años después, ¡uah! Fue el Cutline, qué pena. Pero estos están impolutos, chaval. No los voy a quitar ni de la funda. Y aquí otros, ¿no? Se te puede ir la olla. Un playset del tirón. Creo que estos ya van directos para mí. Estos ya creo que ya los voy a separar. No sé si jugar a Magnívoro algún momento porque la baraja no me mola demasiado. Pero esto es muy trayero. Entonces me lo voy a separar. Así de entrada me lo separo. Esto... basura. Funda destrozada. Me pone los pelos de punta. Yo no sé. No deben vender mucho. La peña que hace esto de meter 2 cartas para un lado y 2 para el otro, tío. Me parece algo de... No, parece un violín. De tercer mundo, macho. Cartas de portal. ¿Esto qué es? El hacha de lava. 5 daños, sí. Hacha de lava de portal 2, Mirad para ahí. Brutal. Que no es de lava, es oro fundido. Esto no sé qué hacía. Pero molan. Simplemente molan la hostia. Y es que no hace falta nada más. Os lo voy a decir. Sí, esto es lo que os comentaba. Estos son todo comunes, infrecuentes, de Portal 2 Japo, que vi que tenían y dije yo, va, no las tienen en ninguna otra tienda. Jarerulla y por ahí no tenían nada de esto. Y entonces dije yo, va, pues ya que me tropecé con esta tienda y tienen, pues venga, vamos a pillarles. Son cartas de, no sé, 10 céntimos o así, 15 céntimos cada una. Lo que pagué por ellas, vamos, algo así. Sí, pero están como nuevas, lo cual cunde que no veas. Porque es complicado pillarlas en ese estado. Bueno. Esto se está poniendo muy guapamente. Mira lo que hay por ahí. Grandioso. Vamos a dejarlo aquí y vamos a meternos con el siguiente paquete en el siguiente vídeo. Cuídate mucho, que vaya todo bien. Y gracias por llegar hasta el final. ¡Chao!